Bueno, estamos grabando. Esta cosita. Bueno, vamos a comenzar. Estamos ya por la clase 7 de TP2 de LP1. Bueno, en esta clase, bueno, continuamos con el parcial. Se extendió una semana más. A pesar de que la mayoría lo ha resuelto, hay varios que todavía no. Y bueno, se entiende porque están con varias materias, varios parciales. Se extendió una semana más. Yo, bueno, me aseguré que los que ya lo han resuelto, todos han tenido buenas notas. Y si alguien me dice, no, como era el último día, lo resolví rápido y me fue mal, me avisa y vemos. Pero, porque sería injusto también extenderlo y los que respetaron la fecha, que les haya ido mal. Así que me avisan cualquier cosa. Em, Vamos a saltarnos unos puntitos, después volvemos, pero acerca de la promoción, varias consultas he recibido. Los que para promocionar, lean la pestaña reglas de juego. Están las notas con las que tienen que promocionar y la cantidad de desempeños. Es importante el tema de la correlativa, porque la promoción significa aprobar la materia. Entonces, si no tienen la materia correlativa anterior, no pueden promocionar, porque no pueden aprobar. Así que tengan en cuenta eso. Em, para LP1 entiendo que la correlativa anterior es programación móvil y para TP2 la anterior es TP1. Ustedes fíjense en las correlativas, pero es una condición esa. En esta clase, bueno, acerca del parcial, si tienen dudas me avisan, dudas con respecto a la modalidad. Vamos a continuar entonces con el proyecto de administración de empleados. En esta clase se agrega el insert y se agrega la búsqueda que ya se había pedido en la clase anterior como una tarea o un trabajito. Siempre ese va a ser el eje principal hasta el final de la materia, este proyecto de administración de empleados, y van a haber todos temas en paralelo que se van a ir sumando, como es en este caso, que son las enumeraciones en C Sharp. Statics, estamos hablando de clases estáticas, métodos estáticos, propiedades estáticas, cuáles son las diferencias y usos. Hay un PDF para todo esto. SQL, em, cómo hacer joins, cómo agrupar. SQL entiendo que debería saberlo, pero bueno, me han comentado que vienen medio flojos con SQL. Yo no lo puedo dar como un tema de la materia, tema principal de la materia, pero sí siempre trato de agregar contenido sobre SQL y si tienen dudas me avisan. Yo voy a ir armando videos. Sumo también de que en esta clase, no, en esta clase no, sino yo agregué una pestaña nueva en las clases, si lo han visto en el campus, una pestaña que dice videos útiles, donde voy a ir agregando em, pequeños temas, videos cortos, donde no llego a darlos en clase. En este caso agregué dos, uno sobre cómo hacer un debug, cómo debuguear un programa. Es un tema importantísimo que tienen que saberlo. No se los voy a preguntar en ningún examen, o quizás sí, en uno de estos desempeños, pero no es condición conocer cómo debuguear un programa. No es condición de la materia, pero sí es condición de cualquier programador que tiene que saber cómo debuguear un proyecto, un programa. Así que es importantísimo eso, cómo debuguear. Y el otro tema era, ¿cuál era? No recuerdo. Cómo enlazar grillas. Estoy hablando de esta pestañita, videos útiles en el campus. Que no he tenido tiempo y esto sí también es muy importante, cómo enlazar las grillas. Está en los PDF, pero capaz que en un video lo vean más rápido.
como enlazar las grillas a una lista. Ya voy a ir agregando más adelante cada tema que vaya surgiendo. Y dudas, si ustedes me dicen no entendí tal cosa, Iba a les agregar voy a algo de agregar. GitHub también, dijo en GitHub, algún momento. bueno, vamos a agregar, yo voy a ir anotando. GitHub, es verdad, GitHub. Using, esto también lo agregué para anotarlo. Por ahí van a ver using más que nada en las capas de acceso a datos. Me había saltado un poco, pero es esto. Están viendo pantalla, ¿no? Sí, sí. Sí, Estamos bueno, viendo, sí, sí. bien. Este using acá, quizás muchos saben y muchos no qué significa. Eso voy a explicarlo. No voy a demorarme mucho, pero lo voy a explicar bien en un videito. Esto es declara el ámbito de una variable y la destruye al final. ¿Mm? Con esto me ahorro el hecho de tener que abrir y cerrar una conexión. ¿Mm? Por ejemplo, este close no haría falta porque está dentro de una conexión, de un thread using. ¿Mm? Eso ya voy a armar un video sobre eso. Eh, Static de SQL, la base de datos está adjunta en la clase. Ustedes cuando descarguen el proyecto van a ver una carpeta que va a decir base de datos y ahí van a estar los scripts. Por si se han quedado o no les anda algo de la base, están los scripts para crear las tablas y procedimientos almacenados. Sobre los videos útiles es lo que les mencioné. Bueno, yo estoy entrando siempre en las clases. Si bien empiezan 17:45, yo siempre entro 17:30 más o menos. Así que si alguien tiene dudas, sepan de que pueden entrar un ratito antes y charlamos un rato. Bueno, sobre la producción ya les comenté. ¿Qué vamos a ver la próxima clase? En este mismo proyecto vamos a agregar el modificar. Cuando vamos a modificar también vamos a trabajar ya con combos y seguir avanzando con SQL. Bueno, dudas hasta acá. Antes de comenzar vamos a hacer un debug del proyecto de lo que hay. Alguien me comentó, a ver si, no sé, no me acuerdo el nombre, si está presente, que me diga, de que se le estaba haciendo muy pesada las clases. Yo las entiendo, pero sé que es mucho contenido, pero digamos, es lo mínimo que deben saber para... Ustedes al final de la materia tienen que saber si o sí hacer una VM. Ahora, si ustedes usan, por ejemplo, enumeraciones o no, ya es cuestión de ustedes. Al igual que si ustedes cuando van a consultar una grilla lo hacen de la forma en que yo les indico o lo hacen de otra manera, queda a cuestión de ustedes. Si ustedes usan, bueno, listas sí deberían usar. Estoy tratando de recordar qué temas, por ejemplo, bueno, numeraciones, si ustedes usan un app config o manejan las cadenas en duro, ya queda más en cuestión de ustedes o no. No los voy a desaprobar por no usar un app config, pero sepan que si tienen que trabajar de una manera profesional, digamos, tienen que usar un app config, tienen que usar enumeraciones. Entonces, es mucho contenido. Quizás no se deben saber todo al final de materia, pero sí un 80%. Y si no alcanza, obviamente no va a alcanzar el tiempo en la clase de los martes, porque ya lo he dicho varias veces, de que en media hora no se puede ver todo el contenido de una clase, sino que es para ver algo rápidamente, algún tema en particular o dudas. Así que depende más de ustedes que de mí. Varios me han consultado en la semana, yo me he conectado con ellos. Si ustedes me mandan un mensajito y yo tengo tiempo y lo vemos, a cualquier hora yo me conecto, 10 minutos, 15, y les digo, quizás les resuelvo una duda que a ustedes les llevaría 2 días. Los medios son a través del foro, a través de mensajes privados, tienen mi mail. Pueden usar cualquiera de esos medios y, y bueno, y van a aprender. Lo principal acá es que ustedes aprendan cómo hacer una VM en C Sharp, en este caso en Win32, formularios de Windows. Vamos con la clase.
Segrego este botón buscar. Carga la grilla. A ver si de los que están, alguien ha podido hacer todo, está al día, digamos, con las clases, entiende cómo, o entienden cómo ir hasta la base de datos, cómo traer datos, cómo manejarse entre las capas, cómo mostrarlos. Yo justo cuando aprieto buscar en la clase de empleados de datos me salta un error en DNI. Eh, pero bueno, eso último lo iba a consultar Está después en bien, es un tutoría, no error sé. particular, Sí, no. pero vos entendés la lógica, ¿entendés? A ver, tengo que ir a la base de datos, tengo que hacer estas clases, tengo que ir a tales proyectos, tengo que crear en la base de datos un SP, ese SP tiene que tener el formato tal, ¿entendés eso? Sí, sí, en eso justamente ayer me puse al día hasta la clase 6 hasta que, bueno, me trabé justo ahí en el botón buscar que me salta ese error y no quise seguir chusmeando más Bien, ni agregando más hasta resolver eso, ¿viste? ¿Por qué me salta ese error? Pero después, o sea, he hecho todo lo que hice ahí en las clases y todo, van lo de bien. Bueno, SQL, todo, sí, sí. bueno, Me faltaría resolver ese error nomás. bueno. Después de Bueno, última, en ahí es algún momento lo dejo. importante, ahí es cuando tenés que usar el debug. Debugueás y ves cómo te llegan los datos, qué es lo que está pasando. Sí. Y vas a encontrar Sí. enseguida el error ahí. Si devagueando te vas a dar cuenta qué es lo que está pasando, porque puede ser tantas cosas, puede ser algo en la base de datos, puede ser, no sé, en el front, en alguna capa. Hace un debug. Fíjate en los videitos que subí, ahí te dice cómo hacer debug. Hacer debug y lo vas a sacar fácil el error o me decís y lo vemos. Listo, listo. Vamos a ver, bueno, tenemos el buscar y tenemos el alta también. Fíjense, escrito en alta, DNI, nombre, dirección. El combo está vacío porque eso es ya para la próxima clase. Aceptar, confirmar. Fíjense cómo me dice si genera el empleado número 17. O sea, cómo obtengo este número de ID generado. Eso también está en los PDF. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver el alta. Ya que el buscar hemos visto más o menos. Este es un debug. Vamos a hacer vamos a debuguear el alta. Para el alta creamos en nuestro formulario principal, en el botón de alta, vamos a instanciar o crear el formulario de edición de empleados. Es otro formulario nuevo, donde tiene todos los campos del empleado. Fíjense que yo para los campos de fecha utilizo el control Date Picker, lo encuentran por aquí. Es para mostrar fechas. Investiguen un poco las propiedades de este control. Pueden ver la fecha en formato largo, corto, con la hora, sin la hora. Tiene muchas opciones. Lo que está bueno en este control es que te devuelve la fecha como un datetime. No te lo devuelve como una string o como otro formato. Y no tienes que andar cambiando el tipo de datos. Eso está bueno. Para el salario uso un numeric up-down. Es un control para trabajar con números. También está bueno porque también te evita tener que hacer conversiones de valores, te evita quizás, acá no puedes ingresar letras, así que te ahorra trabajo. Puedes indicar cantidad de decimales. ¿Y dónde indicas de a cuánto suma, a cuánto resta con las rayitas? Indica mira, numeric up down, maximum, ¿ves? Puedes setear el valor máximo. Tenés el incremento, que es cada vez que vos Ahí haces está, clic en eso, el claro. simbolito, si quieres de a 1, de 1000, de 10. Y en el incremento Decimal también entra place. el, si lo querés bajar.
Sí, Ok. incremento y decremento sería. Lo vamos a ejecutar y vamos a debugueando y a ir debugueando. Paso, vamos a ver la base de datos. Para esto vamos a utilizar el empleado insert en nuestro SP, que recibe todos los datos del empleado, menos el ID, porque el ID se genera. Hago un insert común y corriente. Por eso que yo les decía que la tienen que tener clara en SQL. Porque si yo les digo hago un insert y no saben de qué le estoy hablando, van a ir mucho más lento. Y al final, esto está bueno. Esta consulta te devuelve el último ID generado. Si yo lo ejecuto ahora, me da null, porque no hay ningún ID. Siempre a nivel de sesión. Ya es un poquito más avanzado, pero cada pestaña es una sesión. O sea, si vos trabajás con 20 sesiones, esto no te va a devolver el último ID de otras sesiones, sino de la que estás trabajando actualmente, de la conexión. Entonces, si yo hago un insert y después inmediatamente hago esta consulta, me va a devolver el último ID generado. Esto está muy bueno. O sea, el de este insert. Sí, el de ese insert. Del último insert. Ok. Esto está bueno. Ahora podrían, pero no es lo ideal hacer esto, por ejemplo, fueron empleados. ¿Qué hacen con esto? También tienen el máximo ID de la tabla de empleados, o sea, el último. Si ustedes hacen este insert y después hacen este select, el resultado va a ser el mismo. Pero no es recomendable. Claro, pero eso te puede traer un problema si hay otro usuario insertando un empleado. Claro, exactamente. Si vos desde otro lado alguien más inserta un empleado, esto te va a fallar. En cambio, con con esta función, una función de SQL, te aseguras de que vas a obtener el ID de tu sesión, o sea, de tu conexión. Esa es la diferencia. Alguien me preguntó si vamos a hacer tutorías. Sí, a las 9:15, 9:10, 9:15. Vamos. Voy a buscar. Vamos al alta, hago clic, me vengo al evento clic. Entonces, instancio o creo un formulario de edición de empleados en la variable frm. Este formulario o clase, porque recuerden que un formulario es una clase, el formulario de edición, tiene una propiedad interesante que es una enumeración. Esto es lo que yo les nombraba al principio. Una enumeración que es el modo. Yo le llamé modo, en realidad el nombre es modo, es pública, y es el tipo enum modo form. Si yo me paro en el tipo de dato y aprieto F12, me voy a la definición. Esto es una enumeración. ¿Qué es una enumeración? Es asignar valores a números. En este caso, como este formulario me va a servir para consultas altas y modificaciones, yo en todo momento tengo que saber con qué comportamiento lo quiero. Entonces podrían hacer un int, por ejemplo, int modo. Y ustedes saben que el 0 es para consulta, el 1 es para alta y el 2 para modificación. Pero una enumeración es más sencilla desde el diseño. Ustedes pueden hacer, fíjense que el modo, yo lo seteo como alta. Este alta internamente se puede manejar como un 1. Ustedes lo pueden convertir a un 1 o como enumeración. De las dos maneras lo pueden trabajar. Y está bueno para trabajar cuando tienen que trabajar con valores en duro, numéricos, o los días, por ahí los días de la semana, enumeración días de la semana, donde tenés lunes, martes y cada uno es un número. Es otra manera de trabajar. Show dialog es para iniciar el formulario como modal.
Ya vimos cuando es modal y cuando es no modal. Me voy al evento load del edición de empleados. Lo primero que hago es limpiar los controles. Es un método. Simplemente seteo todo en vacío, ceros. A la hora le asigno la fecha de hoy. Con la clase DateTime. Miren, voy a ir agregando. Trabajar con fechas siempre es complicado, sea en C Sharp, en Java, en SQL también. Siempre es complicado. Así que yo les voy a armar algo. Fíjense que em, fecha de ingreso del empleado es un datetime. Por eso lo asigno de esta manera. Datetime.now te da la fecha actual con la hora. Bueno, limpié los controles y ahora tengo este formulario así vacío. Entonces, se supone que cuando haga clic en... Yo completo los datos y voy a hacer clic en el botón aceptar. ¿Dónde está? Acá está. El aceptar va a llamar al método guardar. Esto no tiene validaciones de nada. Esto se lo pueden agregar ustedes. Que acepte números y que sean entre cierto rango. Pueden usar máscaras. Vamos a guardar. Entonces, siempre trabajo con la clase empleado. La clase que hicimos, esta clase la hicimos al principio. La completo con los valores que están cargados en el formulario. Fíjense que los textbox a través de la propiedad value. Perdón, el salario es numeric up down. Es el controlcito este que vimos para guardar números a través de la propiedad value. Que me devuelve un decimal en este caso. Si ustedes usan la propiedad text, le va a devolver una string. Esa es la diferencia. A la dirección la guardo sin espacios, con trim. Si les interesa guardarlo con mayúsculas, hacen un to upper. Pueden ir agregando todas las funciones que quieran, una detrás de la otra. Fecha de ingreso, acá uso el datetime picker. Con la propiedad value también me devuelve un datetime. También tiene la propiedad text, me parece, pero les va a devolver una string. Por eso usen el value. Departamento, esto es lo que viene desde el combo, que lo vamos a ver en la clase que viene. Por eso ahora lo ponemos en null. Este departamento es una clase de departamento. O sea, el tipo es un departamento. No es una string, no es un ID. Podrían haberlo guardado como ID. Pero bueno, en este caso quería mostrarle cómo se puede trabajar con objetos y dentro tener más objetos. En este caso, la clase de empleado tiene todos sus datos y además tiene un departamento. Ahora, si estamos trabajando con objetos, hay que pensarlo no como un ID de departamento, sino como un departamento en sí. Entonces, el empleado tiene un departamento. Y este departamento es otra clase, que tiene su ID y tiene su nombre. Esto yo lo hago para mostrar los datos en la grilla. Hablamos la clase anterior de los getters y los setters. En este caso, en la grilla yo necesitaba mostrar el nombre del departamento. Pero ¿qué pasa? El nombre del departamento está dentro de la clase departamento, de la propiedad de departamento en este caso. Entonces, en el get, yo devuelvo, cuando el departamento no es null, ¿por qué? Porque puede estar null en algún momento, como es ahora, que yo lo estoy seteando en null. Si no es null, yo puedo obtener el nombre de departamento. ¿Y de dónde lo obtengo? De mi propiedad de departamento, punto nombre.
Este es un get. Y es de solo lectura, porque no tienen set. Si yo le quisiera asignar un departamento es a través de esta propiedad y no de esta propiedad. Esto es solo para ver el nombre. Esto, si hacen un debug en el botón buscar, van a ver de que mi empleado get, fíjense, que me devuelve el nombre del departamento, que es el que yo muestro en la grilla. Esto es lo que se va a guardar en este campo para los select. Cuando yo hago un clic en buscar, hagan un debug del botón buscar y lo van a ver por qué tuve que hacer esto. Volviendo a la edición. Hice clic en aceptar, tomé todos los datos que están en todos los controles, en estos, los guardé en un objeto empleado y hago mis validaciones. En este caso nos vamos a meter con F11. Válido que el DNI sea, bueno, que no esté vacío el DNI, que no esté vacío el nombre. Si está todo bien, retorna un true. Si llego hasta este punto, significa que ya está todo listo para guardar. Así que pido confirmación. ¿Se va a guardar? Sí. Si yo pusiera que no, va a entrar dentro de este if. Uf, le di F5. Bueno, vamos a generar otro. Vamos acá. Como que sí. Les decía que si ponía que no, entra en el return este y no hace nada más. Fíjense que si yo me paro, yo estoy debugueando y se paran dentro de res, fíjense que tiene un yes. Esto es, bueno, fíjense que esto les quería mostrar. Fíjense que ese yes que yo veo acá, no lo pone entre comillas, o sea, no es un string. Entonces, ¿qué será si ustedes se paran en Dialog Result, apretan F12? Van a ver que es una enumeración, es lo que vimos recién. Bueno, voy a insertar otro más, pero porque me quiero meter dentro del insert. Confirme los datos, voy a guardar, pero ahora vamos a ver, porque yo voy a ir hasta la clase de negocio, hasta la capa de negocio, y le paso por parámetro el empleado que yo cargué acá arriba. F11, estoy ya, fíjense, en mi capa de negocio. Acá, empleado de negocio, en el método insert. Recibe un empleado, hago algunas validaciones. Les había dicho yo que pueden y deben hacer validaciones en el front, sí o sí. En el front tienen que estar las validaciones. Y también pueden y deberían estar en alguna otra capa del backend, como es esta, la capa de negocio. Porque si el desarrollador frontend se olvidó de hacer alguna validación, les puede insertar datos que no deben. Ustedes siempre pónganse como desarrolladores backend por un lado y frontend por otro lado, donde si ustedes están desarrollando el backend, no deberían preocuparse por las validaciones del frontend. Ustedes deben pensarlo como un módulo aparte a su backend, que debe funcionar siempre sin romperse
más allá desde qué front-end fue utilizado. Entonces yo hago mis validaciones de fecha de ingreso, DNI, nombre. Después cuando vamos a la realidad, quizás se encuentre con otras cosas, ¿no? Pero es una buena práctica. Ahora voy a empleados datos, insert. Fíjense, otro tema también. Habíamos hablado en el principio de la clase, que en esta clase hay un PDF sobre clases estáticas, métodos estáticos. Fíjense que empleados datos es una clase. Quiero volver donde estaba. Ah, no estaba acá. Esperen que me perdí. No le quiero dar F10. ¿Estaba en empleados datos? No. Acá está. Acá está. Estoy en la capa de negocios. Les decía que empleados datos es una clase. ¿Ah? Y yo estoy llamando a un método de la clase, pero no la estoy instanciando. En ningún momento yo hice empleados datos y declaré el objeto. O sea, yo nunca hice esto. Esto capaz que para algunos es básico, pero para otros no. Por eso lo voy a explicar. Así. O sea, en este caso, siempre hemos estado trabajando que para invocar el método de una clase, nosotros hacemos un objeto, creamos el objeto, o sea, la instanciamos y después llamamos al método desde la instancia, desde el objeto. ¿Mm? En este caso, fíjense que yo llamo un método de la clase sin instanciarla. Esto es porque este método es estático. ¿Mm? O sea, mi clase empleados datos, que no es estática, porque no dice static acá, una clase común, pero tiene un método estático. Este es static, public, tipo estático, devuelve un int. Este método es estático. Entonces, ¿qué significa que sea estático? De que yo puedo llamar a ese método sin tener que instanciar la clase, como les mostré recién. Hay un PDF sobre eso también. Si una clase tiene una clase no estática, puede tener métodos estáticos, como estamos viendo acá. Y también pueden declarar la clase como estática. Y en ese caso, todos sus miembros deberían ser estáticos. Me meto ya dentro. ¿Por qué lo hago esto? ¿Por qué yo lo declaro como estático? ¿Por qué es más fácil en este caso? Tiene algunas otras ventajas y desventajas. Pero en este caso es más útil llamar al insert sin tener que instanciar la clase. Y no altera el resultado que yo quiero obtener. Así que lo hago de esta manera. Fíjense, yo estoy dentro de mi capa de datos. Ya recibí el empleado que le quiero dar el alta. Y les voy a repetir lo que les repetí la clase pasada. Esta porción de código puede parecer compleja, es compleja o no. Y no hace falta que se la acuerden de memoria. Yo no me la acuerdo de memoria tampoco, así que la copian, la pegan de otras clases. Lo importante es que entiendan lo que hacen y entiendan dónde tienen que ir a modificar. Eso sí es importante, que entiendan lo que copian y pegan. Obtengo la cadena de conexión. ¿Desde dónde? De la appconfig, mediante la clase System, Configuration Manager. Esta es una manera de obtener la cadena de conexión. Es esta, dentro de mi appconfig, donde yo tengo mi server y mi nombre de base de datos. Yo uso autenticación integrada de Windows, por eso acá no hay usuario y contraseña. Si ustedes en su SQL tuvieran configurado un usuario y una contraseña,
deberían cambiar acá, poner que no, Integrated Security no, y poner usuario y contraseña. Continuemos. Simplemente tengo mi cadena de conexión. Declaro mi conexión de SQL. Conexión igual a new connection y recibe por parámetro la cadena de conexión, que es la que tiene la ppconfig. Para trabajar con Adonet, son varias las clases, es la conexión, tengo los SQL command, que es lo que yo voy a ejecutar. En este caso son procedimientos almacenados. Pueden ser, fíjense que tienen tipo text, tipo tabla directo. Yo no lo he usado nunca, debe ser para acceder a tablas directamente. No deberían usar, calculo que no se debe usar eso. Siempre es a través de procedimientos. Y bueno, y texto, por ahí algunos lo usan, no es adecuado también. Pero si le pusieran tipo text, en el SQL command, ustedes podrían hacer esto. Si no usaran procedimiento almacenado, pueden hacer esto, por ejemplo. No lo recomiendo, pero es una forma. Cargo los parámetros en mi comando, SQL command. Estos parámetros son los que vienen desde el empleado. Y todos esos parámetros son los que recibe mi procedimiento almacenado. Los parámetros se llaman así, con arroba. Este DNI debe ser, ese nombre debe coincidir con este nombre. Si acá dice DNI persona, entonces acá debe decir DNI persona. No es necesario de que sea igual al nombre que tiene la propiedad en la clase empleada. Entonces, le asigno al parámetro, le asigno el valor que viene desde el objeto. Compruebo siempre que si es null o no, para agregarlo en mi consulta. Fíjense que hasta ahora fue todo como etapa, digamos, de configuración. Tengo tengo mi conexión, todavía no está abierta. SQL, el motor de la base todavía no se enteró de todo esto. Creé mi conexión, asigné mi comando, configuré el tipo, le asigné los parámetros, le di los valores a esos parámetros. Recién acá abro la conexión. Y acá ejecuto la consulta. O sea, acá sí, en esta línea, vas a ir a la base de datos, vas a hacer lo que tengas que hacer y vas a volver. Y fíjense que me devolvió un 20. ¿20 por qué? Porque se ejecutó esto. Que acá me da null, pero en esa sesión me dio un 20. Al comando, por ahí a los insert lo saben poner como execute non-query. Es esto. Porque en general los insert no devuelven nada. Si no estuviera esto sería simplemente un insert y no devuelve nada. Entonces usarían esto, execute on query, y esta parte no iría. En realidad todo esto no iría. Sería solamente esta parte, execute on query y nada más. Pero como yo le agregué que me devuelve el último ID generado, en este caso entonces sí me devuelve algo, así que yo lo ejecuto con este método execute escalar. Esto lo uso cuando la consulta que yo ejecuto me devuelve un solo valor. Si esto me devolviera dos valores, o si me devolviera una tabla, por ejemplo, un select de una tabla, no podría usar esto, porque me devolvería muchos valores. Recuerde que para los select, si lo vemos acá, el empleado get, se usa otra cosa, se usa el execute reader, y este sí sirve para guardar todos los datos de vuelta. Esto sería un select a la tabla de empleados.
los guardo en el reader y mediante un while yo recorro ese reader y por cada fila voy guardando en mi lista de empleados. En este caso es un insert que solo devuelve un número. Ese número lo convierto a int32 porque esto en realidad me devuelve un objeto. Lo convierto a un entero y lo guardo en id empleado creado, una variable que yo la declaré acá en 0. ¿Por qué? Porque este método devuelve un int y ese int es este id empleado creado, el cual yo lo devuelvo. Id empleado 20. Y vuelvo a través de todas las capas hasta mi front. Fíjense que lo que me devolvió el insert lo guardo en otra variable nuevamente. En este caso la paso a string y la muestro en el text, en este text box, el del ID. Y muestro un mensaje. Se genera el empleado con el ID generado. Limpio los controles. Bueno, como limpio los controles, esto estuvo de más. Que asigne el ID y después lo limpia. Pero bueno. En realidad, claro, en realidad eso es porque mientras está el cartelito de que dice se generó el empleado, ahí vos ya podés visualizarlo. Ya finalizó el guardar. Aprieto cerrar. Llamo a un método close. Este método es de la clase, ¿de qué clase? De la clase actual. O sea, es un evento de la clase esta, form edit empleado, o sea, del formulario. Es un método del formulario. Yo podría poner acá this.close. O sea, es cerrar el formulario. Y esto se ejecutó todo dentro del, fíjense, a la vuelta ya desde el formulario de edición de la administración de empleados. Ya di de alta el empleado, ahora llamo de nuevo al buscar empleados para refrescar la grilla. Que lo que hago es ir de nuevo a la base, ejecutar el select y refrescar mi grilla. Y deberíamos ver el último empleado que es este, el 20. Bueno, ¿alguna pregunta? Nada específico. No, específico, bueno. Yo le iba a preguntar, acá estamos trabajando con una base de datos local. En caso de que, no sé, nos tengamos que conectar a una URL o tengamos que pasar contraseña, ¿eso que trabaja con variables de entorno también o cómo lo maneja eso acá específicamente con C Sharp? Si vos tuvieras una base de datos en la nube, Claro, sí. y esto, por ejemplo, yo he trabajado con Azure, con la base, con SQL en Azure. Y es muy simple, digamos, es en la cadena de conexión, tiene como su propio servicio para la cadena de conexión. Pero no ¿Y ya se agrega cambia. ahí en el app config? Sí, en realidad nunca vas a poner contraseñas acá, ¿no? Claro, por O eso. sí, depende. O las podés. Hay muchas formas, digamos. Lo que pasa es que si esto fuera, si tú, depende cómo tengas tu arquitectura. Sí, nunca debes poner contraseñas en el app config si estás en el front. Ahora, si vos estás en un servidor, en un servicio web, en una API, y tenés tu backend en un servidor con toda la seguridad, por ahí he visto que ponen contraseñas. La puedes poner encriptada. Hay como muchas maneras. Pero en este caso, como es Win32, yo siempre lo trabajo con autenticación integrada. Pero bueno, podés poner acá en contraseñas. Sí. En realidad lo único que cambias es la cadena de conexión y te conectas donde quieras.
Sí, sí, sí. Claro, claro, por eso preguntaba si usaban variables de entorno, porque normalmente siempre se utilizan la variable de entorno y después cuando se conecta con la base de datos se usan los mismos nombres de la variable de entorno. No sé cómo se maneja acá. Claro, acá en WinForm no hay variables de entorno, digamos. No existe ese concepto porque no hay sesiones. O sea, la sesión en realidad sería el inicio en Windows que vos hiciste. Por eso, si vos lo manejas Ah, con la bien. autenticación integrada de Windows, entonces vos vas, digamos, yo con el usuario de Windows que yo accedí a la máquina, es con el usuario que me voy a loguear a la base de datos. O sea, yo tendría que tener permiso en la base de datos con a mi usuario de Windows. ¿Mm? Pero igualmente, esto, digamos, en general no se trabaja así, sino que tu backend vos lo tenés en otro lado y vos consultarías un servicio. Mi frontend en realidad consultaría una API, que esa API te devuelve ya los datos, digamos, todo tu backend estaría no tendrías claves nunca, ni siquiera tendrías la configuración esta de base de datos en tu frontend. Pero bueno, depende de la arquitectura. Si ustedes tienen, todo depende. Si ustedes tienen un sistema pequeño para un kiosco, eh, con autenticación Sí, integrada, no ya haría está. O falta. sea, no le falta. ¿Mm? Ahora, no sé, en una empresa grande no tendrían esto. ¿Mm? Porque es más, hasta tenés el nombre de la base de datos también. Sí, Toda sí, esta sí, está todo información no deberías factoreado. darle. Pero bueno, va a haber tutorías a las 9:10. 9:10, 9:15. 9:10, yo me voy a estar conectado. ¿Mm? Nos vemos. Terminen los Listo. parciales. Genial, genial. 9:10 entonces el tutorial, sí. Sí, sí. Ya Ahí vengan pude con las re- dudas Sí, ya gracias. cocinadas, Sí, sí, porque ahí pude resolver el tema de por qué me saltaba el error del bien, DNI, pero bueno, me excelente. gustaría que me guíe a ver en qué paso sigo, qué me Dale. falta y demás, Espérame esa si se hora, pero puede. ya con todo armado, Sí, con sí, ya, Visual ya tengo todo iniciado, todo, todo. abierto, todo Dale. acá, ya lo dejo así Excelente. abierto yo. Nos vemos, Listo, gracias, chicos. profe. Hasta Dale, luego. vamos.